Pues hoy tenemos el placer de escuchar a Alejandra Ramírez, que está finalizando su estancia en nuestra universidad, nuestro centro de investigación, el CERTOP. Y Alejandra es investigadora en la Universidad de San Juan, en Cochabamba, Bolivia, y especializada en cuestiones de migraciones, fronteras, ciudadanía y violencias. Ella ha publicado este año justamente 2 libros colectivos sobre esos temas, uno en inglés, Scopes and Challenges for Regional Integration, a Comparative Perspective among the South American Region and European Union, y un otro libro en castellano, Frontera y Problemáticas Ciudadanas, mirada comparativa entre la Unión Europea y región latinoamericana. Y bueno, hoy Alejandra va a presentar un análisis comparativo de la relación fronteras-migración desde Bolivia y Francia. Y te agradezco de antemano para este esfuerzo y para emprender el diálogo entre Francia y Bolivia sobre este tema. Y bueno, Alejandra habla muy bien francés, o sea que si hay algunas personas que quieren preguntar cosas en francés, podemos traducir todo desde aquí, pero hay personas que nos escuchan desde Europa y América Latina, o sea que hacemos el seminario en castellano hoy. Y mañana tenemos otro seminario, pero en presencial, en francés, aquí en la universidad, sobre violencia de género, que también es un tema que investiga. O sea, bueno, Alejandra, tienes algo como 20, 25 minutos, bueno, como quieres, para presentar tu presentación y después, bueno, tenemos un momento para hablar, para discutir puntos de este tema. Mil gracias, Julie. Voy a aprovechar antes de empezar la exposición, agradecer a Pedro y a Sandra por habernos incluido en el proyecto. Agradecerte a ti, Julie, por todo el apoyo que me has dado durante todo este mes de estancia en Francia. También a Nadia, a Annalisa, con las que he estado, a Farah, a todos con las que he compartido este mes de estadía aquí. Yo, como decía, Julie, voy a hablar sobre un poco una continuidad de un trabajo que estaba haciendo durante un tiempo y lo he focalizado en mi estadía aquí en una mirada comparativa de lo que se está haciendo aquí en Francia, ya que estaba en Francia, y con lo que estamos haciendo en Bolivia. He dividido mi exposición en 5 puntos. Voy a empezar un poco mostrando los antecedentes de lo que me ha llevado a plantear esta iniciativa. Después voy a plantear un poco los objetivos y la metodología de esta parte de la investigación de lo que he hecho este mes. Voy a plantear algunas diferencias entre los enfoques teóricos y metodológicos en el abordaje de las problemáticas entre Francia y Bolivia. Voy a luego hacer un mapeo de los principales temas de estudio y de interés identificados para ver si hay alguna posibilidad de diálogo con la Unión Europea y con Francia en específico y ver algunos temas que nos permitan emprender un diálogo posterior. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el punto de partida de esta investigación? Nosotros, y creo que ahí está Miriam, está Jorge Miguel, está la gente de Bolivia, hace ya buenos años, desde el 2008, empezamos a estudiar lo que es la movilidad poblacional transnacional y sobre todo la movilidad poblacional de retorno desde y en Bolivia. Es interesante el caso boliviano porque ustedes tienen aquí un mapita. Nosotros como Bolivia estamos un poco encerrados, somos el corazón de Sudamérica y por lo tanto tenemos una ubicación geográfica que hace y que nos va a dar un poco las características de lo que sucede en términos de movilidad poblacional. Por un lado, somos un país expulsor de migrantes. La gente de Bolivia sale. Y cuando hablamos de la gente de Bolivia sale, el último dato que tenemos oficial, que es el del censo del 2012, porque todavía no han salido los del último censo, acaba de realizarse el otro censo, estamos hablando de más o menos 10% de la población que está fuera del país oficialmente, porque algunos cálculos han mostrado que en realidad ese dato
es absolutamente subestimado porque se calcula que más o menos 30% de la población está fuera del país. Somos un país expulsor. Segundo, somos un país justamente por nuestra ubicación geográfica de tránsito, ¿no? La gente que quiere llegar a la Argentina, que hay mucha migración hacia la Argentina o hacia Chile, pasa por Bolivia, sobre todo las migraciones terrestres. Lo mismo, digamos, hacia arriba, Paraguay, hacia Colombia. ¿Sí? Somos un país netamente de tránsito, aunque después van a ver cómo se discute el concepto de migración de tránsito. Y en los últimos años nos hemos vuelto una suerte de país receptor de migrantes, un poco receptor en términos de rebalse de la población que viene, que no ha podido quedarse en Brasil, que no ha podido quedarse en Colombia, o que no ha podido quedarse en Argentina y que suben y que están de paso por Bolivia, pero que al final se queda. En un estudio que hicimos el 2018 sobre la migración venezolana, que es uno de los paradigmas que va a cambiar las visiones sobre movilidad en Bolivia, vimos que muchos venezolanos que estaban queriendo dirigirse a la Argentina se quedaron en Bolivia por la crisis económica que empezó a haber en ese entonces en la Argentina. Lo mismo con Chile, gente que quería pasar a Chile se quedaron en Bolivia. Entonces, de repente nos hemos vuelto un país, debido a la migración venezolana y después de Haití, de recepción, pero en unas condiciones en las que no estamos nada preparados. Somos, en general, por lo general, un país de expulsión, cosa que está volviendo a tomar fuerza debido a la crisis económica que se está iniciando en los últimos años. Entonces, un factor que complejizaron la movilidad en los últimos años es la crisis de Venezuela, y el otro factor fue la pandemia. Y ahí entro a ver la relación que he planteado como objeto de estudio desde hace ya unos años, que es la relación con fronteras. Con la pandemia, yo creo que ocurrió en todo el mundo, las fronteras se hicieron absolutamente visibles como parte de la cotidianidad de las personas, ¿no? Los espacios fronterizos empezaron a ser espacios donde había muchos conflictos sociales. Si ustedes ven las noticias, y ahí simplemente voy a darles un panorama, si vemos las noticias y vemos el monitoreo de prensa, vemos que si el 2020 en general en los periódicos nacionales habían 89 noticias sobre fronteras, el 2023 teníamos 544 noticias, simplemente para mostrarles la importancia que empezó a adquirir en el imaginario de la gente el tema fronterizo. Entonces, de repente, el tema fronterizo, que no es una fuente de datos en términos de evidencia empírica, estamos absolutamente conscientes, pero que nos permite sí identificar ciertas tendencias, ciertas problemáticas, ciertos intereses y visibilizar problemáticas que no son reportadas oficialmente. Entonces, este espacio es fronterizo a partir del monitoreo de prensa, nos dio cuenta de una problemática que venía a sumarse al tema de la movilidad poblacional, porque de repente empezamos a escuchar conceptos que nosotros en Bolivia nunca habíamos escuchado hasta entonces, porque es más de México y de Centroamérica, como coyotes. Empezamos a ver procesos y denuncias de trata y tráfico integrados de personas. Empezó a darse todo un proceso de securitización de las fronteras con Chile, con Argentina, que obviamente aumentaban las amenazas para el tema migratorio, y empezó a visibilizarse el uso de dispositivos de vigilancia en los espacios fronterizos vinculados a la movilidad poblacional. Además de eso, empezaron a hacerse visibles las violencias existentes en torno al tema de movilidad poblacional en los espacios fronterizos. Entonces, de repente, cuando estábamos estudiando movilidad poblacional, las fronteras empezaron a ser objeto de estudio. También no podíamos escaparnos del tema fronterizo. Estamos absolutamente conscientes, y este es uno de los últimos libros que hemos sacado justamente tratando de analizar el tema de fronteras, que las fronteras no solamente son movilidad poblacional, ¿no? Cuando hablamos de fronteras estamos hablando de una serie de problemas y en todos estos últimos años hemos tratado de dar cuenta de los problemas, van desde de problemas medioambientales, dinámicas económicas, proyectos políticos más amplios, sustentos de iniciativas diplomáticas, etcétera. Es decir, cuando hablamos de fronteras estamos hablando más, y hay muchos autores que insisten en hacer una diferencia que de movilidad poblacional. Sin embargo, es cierto que la movilidad poblacional es un elemento importante que constituye
el tema de los espacios fronterizos. Y cuando hablamos de la movilidad poblacional en espacios fronterizos, hay que hablar de una multitud de problemáticas y diferentes tipos de movilidad poblacional que se pueden identificar desde Bolivia, como no solamente la migración transnacional, sino esta discusión que empieza a haber sobre migración transfronteriza, migración estacionaria, migración de retorno, migración ilegal, que da cuenta de una porosidad de las fronteras en la zona sudamericana, movilidad además cotidiana, gente que cruza todos los días las fronteras para tener servicios en el otro lado de la frontera o para trabajar incluso al otro lado de la frontera. Es decir, empiezan a haber una serie de elementos que hacen a nuevas formas de movilidad poblacional que hay que empezar a comprender. Entonces, a partir de todas estas constataciones, desde el 2022 más o menos empezamos a trabajar el tema de cómo estas dinámicas migratorias y las movilidades poblacionales están configurando en términos socioeconómicos, políticos, culturales, medioambientales también, los espacios fronterizos de Sudamérica y particularmente los espacios fronterizos de Bolivia. Entonces, ese es un poco el proyecto grande en el que estamos metidos nosotros, pero entonces, al venir aquí, y al involucrarme con el proyecto INCASI, yo aumenté una pregunta a este proyecto grande, que tiene que ver con el peso de las dinámicas de desigualdades socioeconómicas que se generan o que se generan a partir de esta relación migración-frontera, que es en realidad la pregunta que me hice al venir a Francia. Entonces, concretamente ya, creo que me he saltado una. Concretamente, ¿saben qué? He puesto al revés. Concretamente, ¿qué es lo que me pregunto al venir en esta estadía? Lo que yo he buscado, ¿está bien?, es tratar de mirar entonces el peso de las desigualdades socioeconómicas en la relación migración-fronteras a partir de estudios de caso. Y la pregunta era, bueno, ¿y cómo lo vamos a ver? ¿Lo voy a seguir viendo hacia Bolivia y en la región, o lo podemos ya comparar? Desde el 2020, en este proyecto con el que estuvimos trabajando, quisimos comparar con la Unión Europea. Aunque teníamos varias preguntas de inicio, es posible comparar, y eso yo me hacía también cuando empecé a leer la literatura aquí, un país con las características de Bolivia y una región con las características sudamericanas, con un país con las características de Francia y las problemáticas de Francia respecto a movilidad. Es posible hacerlo, es posible comparar región sudamericana y región la Unión Europea. En todo caso, nosotros, es decir, la idea que yo tengo, y eso es lo que empezamos a hacer en el 2021, es que más allá de las diferencias que se pueden haber, sí es importante tener elementos comparativos que nos permitan en todo caso abrir el diálogo. Mucho más tomando en cuenta que la Unión Europea ha sido un destino privilegiado de la migración boliviana y de la migración sudamericana hasta la segunda década del 2000. Es cierto que ha cambiado ese privilegio por un montón de restricciones que han empezado a haber en Europa, pero sigue siendo un destino donde vienen personas de América Latina. Entonces sí, es importante empezar a comparar. Ahora, ¿desde dónde se empieza a comparar? Obviamente no lo vamos a hacer de manera general, sino lo vamos a hacer desde estudios de caso. Y para empezar ese trabajo desde estudios de caso, lo que yo me planteé al empezar esta estancia es, bueno, veamos qué temas hay justamente para empezar el diálogo. Y es en este caso, donde ahora sí entro a la diapositiva que estaba viendo hace un rato, que la pregunta que ha guiado este mes de trabajo es cómo se abordan las dinámicas migratorias que ocurren en fronteras en dos regiones distintas como son Unión Europea y Sudamérica, y mirando desde dos países, principalmente desde dos países específicos como es Francia y Bolivia. Entonces la idea es comparar para abrir diálogos para futuras investigaciones. ¿Cómo he estado trabajando este mes? Metodológicamente lo que he hecho, me he dedicado un poco a revisar bibliografía y también hacer algunas entrevistas informales y establecer primeros contactos para ver más o menos qué estaban trabajando. He seguido trabajando más con Sudamérica, pero también con algunos casos aquí, respecto a los proyectos que están habiendo en este campo. Con base, obviamente, a ciertas preguntas secundarias planteadas. Las preguntas que yo me he hecho al iniciar este mes son las siguientes. Un poco lo que yo quería ver es cuáles son las diferencias en los abordajes, qué discusiones conceptuales se abren
cuáles son las principales estrategias metodológicas elegidas para aproximarse a la problemática, cuán posible es compartir, tener estrategias similares, cuáles son las principales dinámicas migratorias y los problemas que surgen, que se puedan identificar, y cuáles son las problemáticas que podríamos estudiar hacia el futuro. Entonces, esas son un poco las preguntas que ahora yo paso a responder a partir de lo revisado este mes. La primera pregunta tiene que ver con enfoques teóricos y metodológicos en abordaje de las problemáticas, que para mí es esencial porque permite mostrar los laboratorios sociales desde los que se están trabajando los temas, los intereses y las preocupaciones que nos están moviendo a los investigadores, las posturas conceptuales y metodológicas que priorizamos, las relaciones que podemos establecer con otros problemas y sobre todo identificar nichos de investigación comparativa. Entonces, ¿cómo he hecho? He hecho lo siguiente. Me he dedicado a revisar bibliografía. Y una vez revisada la bibliografía, he organizado, la he discutido y la he sistematizado en 4 ejes principales, ¿no? Uno, en términos de discusiones teóricos conceptuales, quería ver cómo se estaba trabajando aquí y cómo nosotros trabajamos, en términos de discusiones metodológicas, en términos de temas y problemáticas en común identificadas, en términos de qué problemáticas no hay de discusión ni aquí ni allá, y en términos de nichos de investigación. Es un poco el esquema que he utilizado para trabajar esto. Entonces, vieron, ahí está la primera columna, puse todo lo que encontraba, las grandes categorías que existen en la Unión Europea, pero sobre todo desde la mirada francesa. Al otro esquina están las categorías que nosotros utilizamos en Sudamérica, sobre todo, pero sobre todo en general en América Latina. Y al medio ponía, bueno, en qué coincidimos, cuáles son las categorías de coincidencia. Y abajo, qué coincidencias existían, ¿no? Y a partir de eso, ver qué podíamos hacer. Entonces, les digo un poco lo que encontrar. En términos de abordajes y discusiones teóricas en la relación migración-frontera, he visto que sí, tanto aquí como en América Latina, hay un abordaje desde la perspectiva agencialista, ¿no? Desde las agencias que se van moviendo, solo que en esa perspectiva agencialista, que ya lo discutimos antes en el grupo comparativo, sobre todo con los españoles, en esa perspectiva agencialista, nosotros tendemos más a ver las agencias que se despliegan fuera de la institucionalidad estatal, ¿no? Desde las interrelaciones concretas entre personas, mientras que en la bibliografía que he identificado en Europa, es también ver desde las agencias de las personas, desde el encuentro de los actores, pero vinculados a la institucionalidad vigente, a los juzgados, a las entidades estatales, etc. Esa fue una primera cosa que me llamó la atención. La otra cosa es el tema de fronteras. Hay un artículo de una colega justamente española que se llama ¿Dónde están las fronteras? Y bueno, yo lo agarré como un poco el punto de común, ¿dónde están las fronteras? Y ahí sí vi las discusiones que había. Hay una tendencia más fuerte a hablar desde Europa de las zonas fronterizas o fronteras que se extienden. Analiza, tú trabajas mucho ese tema. Y en América Latina y América del Sur hemos empezado a trabajar mucho con este concepto de espacios fronterizos, ¿no? Espacios fronterizos que no tienen límites geográficos y que pueden haber cadenas de espacios fronterizos hacia adentro, muy vinculado al tema, que es otro tema que aparece mucho en la literatura de Sudamérica, de las fronteras porosas, llenas de huecos donde la gente pasa, y con este concepto que ha empezado a ser trabajado sobre todo en Centroamérica y en América del Sur, de des- y reterritorialización constante, ¿no? Esto en torno a las fronteras. Dos otros temas que me parecieron interesantes, donde sí había puntos en común, pero miradas diferentes, es el tema de la necesidad de comprender la migración en movimiento, la migración en construcción, ¿no? En la literatura de la Unión Europea he visto que se trabaja mucho la migración como crisis, se discute mucho el concepto de migrantes de tránsito, país de tránsito, se empieza a discutir esos conceptos. También aparecen conceptos como transnational living, como una alternativa a la migración, mientras que en América del Sur trabajamos más o menos la misma idea, introduciendo la discusión entre lo que es la transnacionalidad y lo transfronterizo, sobre todo a partir de las nuevas
redireccionamientos de los movimientos migratorios en América del Sur más hacia los países de las fronteras, eso ha empezado a ser fuertemente discutido, aunque obviamente hay un debate muy grande si hay diferencia, vale la pena hacer la diferencia o no, pero esos son los conceptos que se están discutiendo. También se empieza a discutir mucho en América del Sur el transnational living o cross-border living, pero desde la convivencia transfronteriza cotidiana, entre autores brasileños, entre autores bolivianos, entre autores chilenos, hemos visto, argentinos también, hemos visto mucho esa convivencia de las poblaciones locales de los espacios fronterizos cotidianos que tienen que vincularse a lo que Arellano, por ejemplo, llama las interlegalidades, la convivencia cotidiana con las interlegalidades como una forma de construcción y de movilidad, sin ser movilidad al mismo tiempo en la zona. Bueno, y aparece mucho en América del Sur esto de la triple frontera, interlegalidades, cosa que no he visto aquí, pero probablemente por idea de la Unión Europea. También el tema de cuerpos migrantes y de la biopolítica, la migración es fuertemente trabajada tanto en la Unión Europea como en Bolivia y en América del Sur. Analiza, tú utilizas mucho este concepto de economía moral que me parece súper interesante. En América Central y en América del Sur se utiliza mucho esto de maternidades migrantes, que también tiene otra acepción. Geografías morales se han empezado a hablar como conceptos fuertes de trabajar. Y otro tema que hace a toda esta relación entre migración y fronteras, que también hay que abordar desde la discusión teórica conceptual, es el mismo concepto de ciudadanía. En uno de los libros que hemos publicado últimamente hay un autor portugués que habla de nuevas formas de discriminación ciudadana, con esto de la ciudadanía europea y supranacional frente a los que no son europeos. En Bolivia también, en América del Sur también se está discutiendo ciudadanías supranacionales, pero de una manera mucho más conflictiva, porque hay muchas dificultades, pero sobre todo cuando abordamos ciudadanía, estamos hablando más desde los actos ciudadanos, desde la ciudadanía, desde la práctica, también desde cómo se va mezclando con la construcción de ciudadanías digitales. Entonces, coincidencias teóricas conceptuales. Yo creo que coincidimos tanto en Sudamérica como en lo que he leído de Europa, que la realidad es mucho más compleja que las categorías que se utilizan para describir el tema de la relación migración-fronteras, y que es necesario desarrollar miradas complejas que partan de la comprensión de los mismos movimientos poblacionales, y eso a partir de estudios de caso. Eso de las categorías en movimiento que he visto en varios autores europeos es interesante para dar cuenta de las complejas y cambiantes dinámicas. En América del Sur, por ejemplo, Benedetti habla de empezar a tener un enfoque multiscalar y multidimensional de la relación migración-fronteras para comprender esta movilidad y esto no fijo de lo que vendría a ser la movilidad humana. El tema de la politización en la construcción de categorías y conceptos también es importante en ambos casos, que habría que discutirlo. El tema de migración vista como un campo de disputa entre varios agentes y varios actores es algo que se trabaja tanto en América del Sur como aquí. La importancia de incorporar el enfoque de género, el enfoque interseccional para comprender las diferentes aristas también es algo que se trabaja en ambos lados. ¿Qué sucede? Creo que ya me estoy alargando mucho. ¿Qué sucede con los abordajes metodológicos? Hay una preponderancia en ambos regiones de los estudios cualitativos basados en la etnografía, en la observación, las entrevistas, en lo visual también, tanto en Sudamérica como en Europa. Pero, y ahí sí hay diferencias interesantes, esta etnografía cualitativa en Europa parece estar más vinculada, de acuerdo a lo que he podido ver, en la relación entre actores con instancias públicas. En América del Sur muchas veces la etnografía está más bien dirigida a la interrelación entre poblaciones locales, migrantes y no migrantes. Los estudios cuantitativos son mucho más fuertes en Europa que en América Latina, pero siguen siendo minoritarios, porque tal vez probablemente la razón es porque hay más datos tradicionales, datos locales. Hay este proyecto de Ettore Recci sobre el proyecto global de movilidades a partir de lo aéreo.
Mientras que en América del Sur, si algo se reconoce que tenemos mucho problema para conseguir datos cuantitativos, ¿no? Ni públicos ni privados, hay mucho problema para los datos cuantitativos. Entonces, lo que sí tenemos son a veces encuestas concretas sobre los cuales trabajar la parte cuantitativa. Hay un proyecto, yo le mencioné a Ettore, que tal vez sería interesante recuperarlo para la parte cuantitativa, que es un proyecto de Benedetti, de Alejandro Benedetti, ahí está la fuente, que está queriendo hacer un atlas, pero de las fronteras argentinas. Para trabajar el tema migratorio, pero desde todas las, no el tema migratorio, el tema de espacios fronterizos, desde todas las perspectivas, entre las cuales una de las aristas es el tema migratorio. Y ahí Bolivia está entrando para la frontera de Argentina con Bolivia, pero está entrando ahorita, por ahora, he hablado con algunos colegas, sobre todo para la parte medioambiental, todavía no está trabajando la parte migratoria como tal. Otro de los temas en términos de abordajes metodológicos es la utilización de la inteligencia artificial y la tecnología, que sobre todo se ha dado y se está dando en Europa, en la Unión Europea. Es más, hay proyectos, hablaba con Ettore Recci de este proyecto suyo de uso de redes, uso de información de corporaciones para hacer un seguimiento a las trayectorias de los migrantes, aunque hay grandes discusiones éticas y discusiones metodológicas al respecto. Mientras que en América del Sur hay muy poco trabajo sobre eso, de hecho hay mucha dificultad de acceso a información, hay mucha volatilidad en la población de estudios, o sea que parece que va a ser una línea mucho más difícil de coincidir. Lo que sí hay en ambos lugares son estudios de las trayectorias de vida, tanto. Bueno, he visto que aquí hay unos proyectos bonitos de tratar de comprender la trayectoria en proceso a partir de las redes. En América del Sur, sobre todo, hay estudios de trayectorias migratorias desde el retorno, estudios transnacionales aquí y allá. Hay mucho estudio entre Argentina y Bolivia para ver las relaciones transnacionales entre uno y otra población migrante, etcétera, ¿no? Pero son, es decir, viendo coincidencias metodológicas importantes, preocupaciones comunes, yo creo que una preocupación común tanto metodológicamente aquí como allá es cómo recuperar la voz de migrantes, sobre todo en los sectores vulnerables como los niños. La importancia del monitoreo de prensa. He visto que también en la Unión Europea han utilizado esta estrategia para muerte de migrantes en fronteras debido a la invisibilización de los hechos. En América Latina es una técnica bastante utilizada. Y tal vez sería interesante utilizarla, sobre todo para complementar miradas, seguir profundizando para complementar miradas. Hay una discusión interesante que se ha abierto tanto en América Latina y sobre todo en América Central como en Europa sobre la relación activismo e investigación, que lo plantea muy fuerte aquí y allá, que es otra brecha de una coincidencia que también hay. Hay una tendencia común hacia comprender relación migración-frontera desde la interseccionalidad, donde en América del Sur el tema de la pertenencia étnica es un tema que también es importante retomar, y hay una apuesta cada vez más grande hacia los métodos mixtos. Ahora sí, el mapeo entonces entro al mapeo de los temas. He ido identificando los diferentes temas que han salido en toda esta revisión bibliográfica. Hay mucha investigación en torno a políticas estatales en ambos, tanto en América Latina como en Europa, sobre todo respecto a lo que es la creciente securitización de las políticas estatales, pero hay diferencias. En cada uno de estos temas, si bien son generales, se analizan aquí y allá, y no voy mencionando todos, pero son diferentes problemáticas las que se analiza. Por ejemplo, en políticas estatales, lo que se ve mucho en la bibliografía europea, bueno, los que están aquí conocen mucho más eso, es desde la perspectiva del Estado supranacional, la paradiplomacia, el tema de políticas asilo, refugio, el tema del lobbying aparece fuerte, en la industria de control aparece fuerte. Cuando nos vamos a la literatura sudamericana, estamos hablando de políticas estatales de estados nacionales o políticas bilaterales frente a la problemática, para diplomacia también, pero para diplomacia fuera de los estados nacionales, sino más bien desde las entidades territoriales autónomas. También hay bibliografía sobre violencia institucional en ambos casos. En el caso europeo, más haciendo una mirada entre lo que es las contradicciones entre la ley, los derechos, el discurso de derechos y las prácticas. En el caso sudamericano es bien interesante porque la violencia institucional y estatal
se la mide más a partir de los casos y los análisis de los abusos policiales a las poblaciones locales y de las corrupciones que hay entre los funcionarios. Los estudios van por ahí. El uso de dispositivos de control es cada vez más fuerte como tema de estudio, tanto aquí como allá. En México están empezando una línea analiza sobre el tema fuerte. El DCRER está empezando una línea fuerte de análisis sobre eso, pero aquí he visto que el énfasis está dado con la relación con las corporaciones, los algoritmos que se están utilizando en los dispositivos de control con inteligencia artificial, mientras que en América del Sur, sobre todo, se habla más de las relaciones bilaterales para implementar dispositivos de control en zonas donde generalmente hay ausencia del Estado, aunque hay una presencia física muy grande. Es bien contradictorio y es interesante el tema de analizar. La vulneración de derechos de ciertos grupos específicos también es interesante porque está presente tanto aquí como allá. El tema de niños migrantes, por ejemplo, que se estudia aquí, también se estudia allá desde otras perspectivas. Allá, por ejemplo, se estudia el tema de la escolaridad de los niños migrantes mucho más fuerte que aquí, y aquí está más institucionalizado, pero está ahí el tema de investigación. En América del Sur, el tema de las poblaciones indígenas, discriminación de las poblaciones indígenas también es fuerte, vulneración de derechos en espacios migratorios también es fuerte. La violencia criminal es un tema que ha empezado a surgir así fuertemente en América del Sur. ¿Por qué? Porque la movilidad está fuertemente relacionada con la presencia de las organizaciones criminales y todas las violencias que estas generan. En los estudios están yendo más hacia allá. He visto que aquí también hay un fuerte estudio de estos, de muertes en fronteras. Leí un artículo bien interesante sobre cómo contabilizar qué está pasando con este tráfico de personas, pero más focalizado eso. En América Latina un poco lo que he visto es que se relaciona más con los diferentes tipos de organizaciones criminales, no solamente tráfico de personas. El tema de ambiental y migración climática está presente en todos. En el caso de América del Sur se ven muchos estudios sobre movimientos transfronterizos de pueblos indígenas en torno a este tema. No voy a ir a los otros. El tema voy apurándome un poquito, de enfermedades se estudia más aquí que allá, salvo algunos casos específicos, como en Bolivia, el estudio de migrantes con Chagas en Europa, ¿no? que es una beta diferente, enfermedades de allá que tienen los migrantes aquí, que bueno, es por nuestras características. El tema de la migración profesional se estudia mucho más aquí que allá, aunque ahí hay una pregunta que le hice justamente a Recci, a Ettore Recci cuando fui, es decir, si son migrantes europeos, profesionales europeos que circulan por la Unión Europea, ¿son migrantes profesionales? ¿No son migrantes profesionales? Se supone que son ciudadanos europeos. Son temas que no existen allá y que son interesantes, el tema de empleo y las relaciones con las poblaciones locales, donde está todo esto de los delincuentes solidarios que ustedes están trabajando, y donde allá nosotros también hemos empezado a ver cosas nuevas como el vigilantismo ciudadano, o las interrelaciones cotidianas ciudadanas. Coincidencias, yo creo que hay problemas similares, es decir, tenemos problemas similares, pero que tenemos características totalmente distintas entre las dos regiones, ¿no? Y cuando hablamos de características distintas, estamos hablando de dimensiones distintas, de preocupaciones distintas, de formas de vivir esos problemas de manera distinta. En todos los casos, estas oportunidades y estas problemáticas, estos temas que hemos visto, emergen y causan a la vez desigualdades socioeconómicas. De ahí la necesidad de empezar a estudiarlos de una manera mucho más profunda, y hay un énfasis en las preocupaciones por un enfoque humanista de la migración. Lo que sí he visto también es que hay temas que sí se estudian en América del Sur y temas que se estudian aquí que no se estudian en otras zonas, y vale la pena tal vez mencionarlos para ver qué es lo que hay. Obviamente nosotros el tema de pueblos indígenas, fronteras y migración es un tema que estudiamos muy fuertemente. ¿Por qué? Porque muchos estudios sobre migración, sobre todo entre norte de Chile y Bolivia, entre Argentina y Bolivia, entre el mismo Brasil y Bolivia, dan cuenta de poblaciones indígenas que son precoloniales y con costumbres precoloniales, donde el territorio era parte de su territorio indígena, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de investigaciones que se están haciendo para reconstruir lo que era el territorio, para ver más o menos cuál era el territorio y cómo eso influye en las movilidades poblacionales.
tema de la migración de retorno inconcluso, obviamente no la tienen aquí, nosotros la tenemos porque tenemos una fuerte migración inconclusa. Las vivencias conectadas, que algunos autores, estoy pensando en Mariela Díaz y Miguel Canazas, plantean que es más del mundo andino, ¿no? Es decir, esto de retornos festivos, de tener tu terreno aquí, tener tu terreno en Argentina, de decir, tener actividades que es muy fuerte en América Latina y que no he visto aquí, salvo para el living, el transnational living. Y una cosa que ha empezado a aparecer y que está empezando a ser estudiado es estos intereses políticos que cruzan las fronteras en América del Sur, los movimientos políticos transfronterizos vinculados a intereses partidarios, ¿no? Es decir, el MAS en Perú, en Argentina y en el caso de Castilla, en Perú, cómo iban cruzando, todos estos movimientos políticos transfronterizos que hacen a las dinámicas fronterizas. Lo que he visto en Europa y que no he visto, fíjense, en América del Sur, habría que ver, no he revisado todo, pero bueno, preocupaciones en torno a cómo lo digital está cambiando la relación migración-fronteras. Obviamente hay una mucho más grande preocupación por asilo y refugio, por todas las problemáticas que ustedes tienen. Y obviamente hay una mirada mucho más grande hacia los migrantes externos, ¿no? Es decir, pues, nosotros lo vemos desde adentro. Entonces, posibilidades de diálogo o temas para emprender el diálogo. Bueno, estuve hablando con alguna gente, las conversaciones metodológicas en torno a la necesidad de generar mayores datos empíricos o los desafíos de investigación con tecnologías digitales, los retos que eso implica éticos, de procedimientos de posibilidades, se podrá hacer este tipo de trabajo de manera comparativa, hay que ver los retos de incorporar miradas interseccionales mucho más profundas en términos metodológicos, en términos de teórico-conceptuales, esto de que en ambos lugares estamos planteando, ¿no? Es decir, no hay categorías predeterminadas, se van construyendo. Entonces, ¿cómo se construyen? ¿Cuáles son los procesos de manera comparativa? Se podría hablar, ¿qué intereses entran en juego de manera comparativa? Y bueno, algunas problemáticas fundamentales que creo que son interesantes de trabajar, como el tema de poblaciones vulnerables, el tema de los menores migrantes. Justamente a raíz de este proyecto tomé contacto con unos colegas del Chile que trabajan con migrantes bolivianos también, que están empezando a trabajar la trata, es decir, movilidad de migrantes menores en relación a la trata y tráfico, que sería interesante, que podría ser una beta de trabajo. Chile, Bolivia, Francia, que ustedes trabajan eso. Incursión de organizaciones criminales, que es fuerte aquí y está ascendiendo en América del Sur, obviamente migración climática, y además aprovechar, es decir, nosotros tenemos redes que trabajan el tema de migración y fronteras, tal vez aprovecharlas de manera a hacer estudios más amplios. Por ahí va un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes, fruto del trabajo, ahora como para salir, que hemos tenido aquí. Bueno,